Bien, con esta maravillosa cortina que cada vez crece más, vamos a analizar qué se trata este tema del fuero parlamentario, ¿no? Y qué involucra, por ejemplo, el desafuero, en ocasión de lo que ocurrió con la doctora Cordero y la decisión de la Corte Suprema de ratificar la decisión del Pleno de la Corte de Apelación en cuanto a quitarle este fuero parlamentario. Bueno, lo primero que tenemos que analizar, y aquí va la primera imagen, es que el fuero es básicamente una ventaja, un beneficio de carácter procesal que solamente se aplica en materia penal. Y esto es muy importante, no resguarda a la persona que ejerce el cargo, sino resguarda la función del cargo, con la finalidad que no puedan ser de alguna manera afectados los miembros del Congreso a partir de acusaciones o denuncias o querellas que sean temerarias. Ahora, desde esa perspectiva, y como no le pertenece a la persona que está ejerciendo el cargo, es irrenunciable, porque básicamente está resguardando la función y no a la persona. Por lo tanto, esta persona puede llegar y decir, ¿sabe qué? Renuncio a mi fuero. No, no le pertenece el fuero. Ahora, ¿cuál es el efecto? Impide que sea acusada una persona o que sea restringida de su libertad personal sin que exista una autorización previa por parte de los tribunales, con la finalidad, insisto, de resguardar además la representación, porque las personas que están en el Congreso no están ahí solamente representándose a sí mismas, sino básicamente por la voluntad popular y tienen esa representación. Por lo tanto, el concepto es que si se entraba la labor parlamentaria, también se afecta a quienes la eligieron. Ahora, ¿quiénes deciden esto? Esto es bien importante. Esto no lo decide cualquier tribunal. Esto lo decide el Pleno de la Corte de Apelaciones respectiva, que es el lugar donde se ha presentado la acción o donde se ha cometido aquel hecho, el cual genera una investigación criminal en contra del parlamentario. Y esto es bien importante, ¿no? La decisión que tiene que adoptar el Pleno de esa Corte de Apelaciones puede ser apelada solamente en el caso en que la Corte de Apelaciones dé luz verde al desafuero, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, eso es lo que ocurrió en este caso, porque la Corte de Apelaciones de Santiago dio el desafuero y entonces la doctora Cordero, la diputada Cordero en rigor, apeló. Ahora, hay una excepción para esto, que es básicamente cuando se encuentra a una persona cometiendo un delito en flagrancia, o sea, con las manos en la masa, como se dice, digamos, ¿no? En términos generales. En ese caso, la persona puede ser detenida inmediatamente, pero solamente para los efectos de ser llevada y puesta a disposición de la Corte, que debe resolver acerca de este fuero. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué es lo que pasa si se acoge el desafuero? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la gráfica siguiente. Supongamos que se acoge el desafuero. Entonces, en este caso se da luz verde para que la causa pueda seguir en contra del desaforado de manera normal, pero sí se tiene que tramitar dentro de un plazo acotado, más rápido que el resto de la situación que le puede afectar al resto de las personas. Lo segundo, queda suspendido del cargo, o sea, no puede participar votando ni en comisión ni en el Pleno. Pero, ojo, sigue recibiendo su dieta completa, además de las asignaciones parlamentarias. Ahora, también esto es bien importante, no se cuenta su voto para los efectos de determinar un quórum. O sea, por ejemplo, los quórum, ¿no? Hoy día de mayoría simple, mayoría calificada, etcétera, ya no se cuentan sobre 155 diputados, se cuenta sobre la base de 154 porque ella se resta porque está en esta situación de desafuero. ¿Qué es lo que pasa si es que se rechaza el desafuero? Mira, esto es bien singular. Si se rechaza el desafuero, entonces se dicta algo que se llama sobreseimiento definitivo. O sea, la causa termina para siempre respecto de la persona aforada, ¿no? O sea, si se hubiese rechazado, nunca más se podría haber perseguido la responsabilidad penal de la doctora Cordero, por ejemplo, respecto de eventuales delitos de injuria en contra de la senadora Campillay. Ahora, hay otro tema que es bien importante. ¿Quién y cuándo lo pide, ¿no? Y esto es aplicable a este caso. La regla general, que son los delitos de acción pública, que son aquellos donde es el Ministerio Público el que persigue, porque se supone que hay un atentado no solamente en contra de la víctima, sino en general, en contra de la sociedad en su conjunto, es solo el Ministerio Público, solo la Fiscalía el que puede pedirla, ya sea previo a decretar, por ejemplo, una medida cautelar, puede ser cualquiera, desde un arraigo, o sea, la imposibilidad de salir al país, hasta una prisión preventiva, o previo a acusar, o sea, decir la decisión, señalar la decisión de llevarlo a juicio. Pero fíjense, los delitos de acción privada, esto es bien singular.
que son aquellos donde no participa el Ministerio Público y que solamente se pueden perseguir si es que la víctima presenta una querella, que es el caso de las calumnias y la injuria. Fíjese que cuando se ingresa la querella, se tiene que pedir el desafuero al tiro, de inmediato, ¿no? Y solamente si es que ingresada la querella y la Corte da la luz verde, ahí se sigue con el procedimiento normal. Ahora, respecto al delito de injuria, ¿no?, que es lo que estábamos hablando, fíjese que el delito de injuria, muy brevemente, que es la imputación que se hace. Ahí está, ¿no? Toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Lo relevante es entender de que este delito protege el honor de la persona afectada. Y tiene dos elementos. El elemento objetivo, que es básicamente esta acción o expresión, ¿no? Básicamente la expresión tiene que ver con dichos, ¿no?, con la palabra escrita o verbalizado. Acción puede ser un dibujo, por ejemplo, ¿no?, una gráfica que también vaya con la finalidad de deshonrar a una determinada persona. Y el elemento subjetivo es lo que hablamos hace un rato, el animus injuriandi, o sea, que se actuó con la voluntad precisa de causar un atentado o de lesionar la honra del ofendido. Y finalmente, porque uno dirá, oye, pero entonces esta cuestión, cualquier parlamentario, por cualquier cosa que haga, uno lo puede perseguir penalmente de todas maneras, si es que obtiene la autorización de una corte. Sí, pero hay un límite. Habitualmente el fuero parlamentario se confunde con la inviolabilidad parlamentaria. Y fíjese, la inviolabilidad es distinto, es un beneficio de fondo, que tiene que ver que en caso alguno, nunca, jamás, no procede autorización de nadie, se puede perseguir a los diputados y senadores. Y esto es únicamente por las opiniones y votos que emitan cuando están sesionando en la sala como en las comisiones. No genera ningún tipo de responsabilidad en su contra. No pueden ser demandados ni querellados por esto. ¿Y cuál es la finalidad de esta institución? Es que cuando están ejerciendo su labor formalmente en sesiones de sala o en comisiones, ellos tengan la libertad de poder expresar todo lo que quieran en representación de la ciudadanía y que no tengan un temor de que si dicen algo pueden ser finalmente entonces sancionados o castigados cuando se supone que el interés público prevalece. Esto es básicamente lo que se da respecto del fuero parlamentario y la situación que va a enfrentar la doctora Cordero a partir de esta decisión de desafuero. O sea, si lo que dijo lo hubiese dicho no en la radio, sino en el Congreso, en el Pleno, no pasa nada, no le pasa nada. Si exactamente lo que tú has dicho es certero, si la doctora Campillay, la diputada Cordero, se hubiese referido a la senadora Campillay en los mismos términos que lo hizo en la radio, pero mientras estaba en una sesión de sala o comisión en el Congreso, además actuando como diputada, no se habría podido perseguir criminalmente ni de ninguna otra forma su responsabilidad por tales dichos. Mira, ¿ustedes creen